Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. ¿Cómo actúa Satanás ante la palabra de Dios? Él va produciendo en el hombre desinterés por la palabra, detiene el proceso del crecimiento, desanima en nuestra confianza en medio de la adversidad y desvía de la escala de valores a los hombres al alejarnos de la palabra de Dios. Presta atención a la tercera parte del tema, Satanás frente a la palabra de Dios. Satanás le roba la palabra de Dios a los creyentes. Muchos se emocionan, muchos, y la palabra de Dios me llegó, me habló a mi vida. Pero sutilmente, tal vez el comentario de alguien, una mala broma, una discusión, una crítica. He visto cómo aquí afuera, a la puerta de la iglesia, Satanás, ¿qué hace? Le roba el mensaje que tenía en el corazón ese hermano. Satanás le roba la palabra. Un ejemplo de cómo Satanás roba la palabra. A veces he visto a personas que levantan su mano y hacen una decisión. Y uno parece que esa persona va ¿a qué? A crecer, va a dar fruto, va a avanzar. Y luego ¿qué ocurre? Se desanima, no hay cambios, no hay disciplina, no se interesa, viene de vez en cuando, no hay compromiso. ¿Qué ha hecho Satanás? Ahora, déjame decirte algo, la palabra implantada, la semilla tiene que dar ¿qué? A mí me encantan los ajíes, los chiles, los chilitos, el ají, y mientras más picante mejor. Y tengo ahí una colección de semillas que todos los que han plantado alguna vez me han regalado. Tengo un bol, un volado aquel, un cosito, lleno de semillas. Y yo digo, este año las voy a plantar, este año las voy a plantar. Ya se me han hecho un montón. Y ahí están, las semillas no tienen qué. Porque una semilla, si no está plantada, si no está en la tierra, ¿qué? Jamás va a germinar y jamás va a dar qué. Pero para que una semilla, porque yo he plantado semillas y me olvidé de ellas. Si usted no la riega, si no le da solcito, ¿qué pasa? ¿Ah? Se muere. Así también, déjame decirte algo. La semilla de la palabra de Dios en su corazón tiene que tener un ambiente de santidad, de disposición, de confesión, de cambios, sino que se detiene el proceso del crecimiento. Y ahora usted lleva años asistiendo a una iglesia y está tal cual llegó ¿qué? Al principio. ¿Por qué? Porque Satanás no solamente produce desinterés, sino que Satanás también produce ¿qué? Detiene el proceso del crecimiento. Y cuando no detiene el proceso del crecimiento, mira conmigo el verso 20, desanima al creyente, desanima su confianza en medio de ¿qué? De la adversidad. Mira lo que dice primero el verso 5. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de ¿qué? ¿Te das cuenta que brotó, que dio fruto, que apareció una hojita? Rápidamente, es decir, wow, se convirtió y miren cómo viene y pareciera que va ¿a qué? A crecer, pero mira, verso 20. Y el que fue sembrado en donde, en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento ¿qué hace? ¿Qué hace? ¡Wow! Yo recibí a Cristo, estoy yendo a la iglesia, he venido al Señor. ¿Cuántos artistas no les han pasado eso? Y luego el postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero.
y lo queremos exhibir, se convirtió este artista con nosotros y vamos dando vuelta, que cante, que nos cante, y cómo te convertiste, pero no ha tenido profundidad. ¿Qué ocurre? Mira lo que dice el verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es, ¿qué? Corta duración. Me encanta un dicho de los salvadoreños. Es como llamarada de tusa. La llamarada de tusa creo que es la hoja del elote, del choclo. ¿Se enciende qué? De nada. ¿Cuánto dura? ¿Ah? Nada. Así es también. Wow, parecía que se había firmado, que había tomado decisión, que iba a crecer. Se le ve bien. Muchos hacen muchas promesas y lloran y se emocionan. Y este es mi año y voy a cambiar. ¿Y qué pasa? Pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Y mira lo que produce Satanás acá. Produce desánimo en su confianza. Pues al venir, ¿qué cosa? Dos cosas. La aflicción o la persecución por causa de la palabra, es decir, ahora que eres creyente, ahora que eres hijo de Dios, obviamente, ¿qué va a ocurrir? ¿Se ganó qué cosa? ¿Ah? Se ganó un enemigo. Sobre todo los que vienen de contextos religiosos. Y mira lo que dice, como viene la aflicción, pero como no tenía profundidad, no tiene base sólida, ¿qué le ocurre? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, como no tiene solidez, no tiene fundamento, mira conmigo lo que ocurre cuando no hay fundamento. Capítulo 7 de Mateo. Mira el capítulo 7. Mira el verso 26 conmigo, por favor. Mira, capítulo 7 de Mateo, verso 26. ¿Lo tienes? Amén. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y no las hace, le compararé, esto es el Señor, a un hombre que, insensato, literalmente sin sesos, que no sabe evaluar, que edificó su casa sobre la arena, y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande, ¿qué cosa? Su ruina. ¿Por qué? Porque no tenía fundamento. Pregunta, ¿cuáles son sus convicciones? ¿Las tiene? Las convicciones que tienen, ¿de dónde provienen? ¿De dónde son? ¿Qué pasa finalmente con ellos? ¿Qué dice el texto? Luego, ¿qué hace? Tropieza. Volviendo a Mateo capítulo 13. Luego tropieza. En otras palabras, todo lo que pudo haber sido, ¿quedó qué? En nada. Permíteme hacer un comentario de lo que dice Samuel Pérez Millos al respecto. Mira lo que él dice en su comentario. Samuel Pérez Millos escribe así: las pruebas y las dificultades son los mejores elementos para dejar en la iglesia solo los verdaderos cristianos. Los conflictos barren a los convencidos y dejan sólidos a quienes, a los convertidos. Qué interesante, ¿eh? Y ahí lo vemos, crisis, una dificultad que hay, como la semilla era ¿qué? Entonces, ¿qué ha hecho Satanás frente a la palabra de Dios? En primer lugar, produce desinterés por la palabra. En segundo lugar, detiene el proceso del crecimiento. En tercer lugar, desanima su confianza en las adversidades. Y finalmente, ya para terminar, desvía la escala de valores. Mire conmigo el verso 7 y luego el verso 22. Mateo capítulo 13, verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y qué? Y la ahogaron. Mira el comentario del Señor, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero, ¿qué cosa? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y finalmente la hacen ¿qué? Infructuosa. Desvía la escala de valores. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero lamentablemente
hay tanto espino, hay tantas otras cosas, tantas otras prioridades, que entre tantas cosas no hay lugar ¿para qué? Para la palabra de Dios. ¿Te has fijado? Que a veces son nuestros compromisos, nuestros quehaceres. Mira lo que dice, pero el afán de este siglo, las demandas de este siglo, figuradamente representan las preocupaciones mundanas. A veces la presión social y el compromiso mundano es más fuerte, los espinos son más robustos que la palabra del Señor. Un ejemplo. Yo recuerdo cuando me casé. No sé cuánta gente, no sé si alguno de ustedes, no creo que ninguno estuvo. Habían unas 300 personas. Yo no sabía, me casé acá en Australia. Yo no sabía de dónde iba a salir toda la comida, todo lo que había. El Señor lo proveyó. Pero una cosa decidimos con mi esposa, que no iba a haber alcohol. Y usted me dirá por qué. No porque soy pastor, sino porque soy ¿qué cosa? Un hijo de Dios. Los espinos del mundo nos apartan. Si yo hubiese dicho un sector para los que les gusta tomar, ahí les proveo, yo hubiese provisto y no hubiese afirmado ¿qué cosa? Convicciones. Ahora mis hijos se casarán. Ellos tomarán su decisión. Pero yo he decidido decirles en su cara, si ustedes hacen cosas que no corresponden como hijos de Dios, no vamos a participar. Porque tienen que honrar el nombre del Señor. A veces su vida espiritual no crece porque tiene demasiados compromisos con el mundo. Pero usted me dirá, Jesús estuvo con pecadores y publicanos, pero ¿qué estuvo haciendo? Pero a veces en nuestras reuniones sociales con inconversos que no glorifica al Señor, dígame, ¿usted les está evangelizando? ¿Usted les está dando un buen testimonio? Satanás, ¿qué produce? Desvío en la escala de valores. Pero el afán de este siglo. Permíteme hacer mención al difunto doctor Francisco Lacueva. Mira lo que él dice. Mira el comentario de Francisco Lacueva acerca de esto. Dice, con gran propiedad comparó el Señor los afanes de este mundo con los espinos, puesto que punzan y tienen el vilo a la mente, arañan y lastiman con sus desaños, y enredan y atan con lazos de perversas conexiones hasta que se cauteriza, ¿qué cosa? La conciencia. Y se vuelve insensible a la influencia ¿de qué? De la gracia. Tanto nos lastima los espinos que no permiten que la palabra crezca y luego se endurece nuestra conciencia y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo, ¿qué? No honra al Señor. Satanás nos ha afectado ¿en qué? En la escala de nuestros valores. Déjame decirte algo que dice, el problema no es el siglo. Míralo bien, no es el siglo, sino que es el afán. El tener la misma mentalidad del mundo, cuando no debiera ser, cuando ya debiéramos haber crecido. Terminemos el texto, míralo conmigo nuevamente, verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿y qué más? Y el engaño no dice las riquezas, sino ¿qué cosa? ¿Por qué engaño? Porque prometen algo que no nos pueden dar. Yo sé que tener un poquito más de dinero en la billetera nos calma los nervios, ¿o no? O nos ayuda a enfrentar la vida. Pero no te equivoques. Tener más no te da más.
Porque hay miles de casos en la historia de gente que tuvo mucho y al final en su corazón, ¿qué? No tenía absolutamente nada. El engaño de las riquezas finalmente, ¿qué hacen? ¿Ah? Ahogan la palabra y la hacen, ¿qué? Infructuosa. ¿Será por eso que el Señor Jesucristo dijo, el que tiene, ¿qué? Oídos para oír, ¿qué? Oiga. Conclusión. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Por qué? Porque le dio el lugar que corresponde en su vida ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Amén. Satanás frente a qué? A la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Qué hace Satanás frente a la palabra de Dios? ¿Qué produce? ¿Qué va haciendo? Produce en nosotros desinterés por la palabra. Detiene el proceso del crecimiento espiritual. Desanima su confianza en la adversidad. Y finalmente desvía la escala de ¿qué? De valores. Conclusión. De esta forma Satanás se va poniendo al obrar de la palabra de Dios en la vida de personas, al igual que en la vida de los creyentes. Pero cuando dejamos que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies, guía ¿qué cosa? Nuestro camino. La palabra de Dios es clara al decirnos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, cada ser humano debe tomar una decisión frente a Cristo Jesús. Reconócelo como tu Salvador personal, pidiendo el perdón de tus pecados y aceptándolo en tu vida como tu Salvador, como tu Señor. Si tomas esta decisión por Cristo, llámanos. Queremos ayudarte en tu nueva vida. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.